Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el programa de hoy vamos a recordar a la actriz con los ojos más bonitos del cine. Oh, esos ojos, violeta, hipnotizadores. Hablaremos de una película de serie B que resultó de serie A. Están poniéndose de mal en un cine cerca de mi hotel. Podemos ir a verla si te apetece. Es gracioso ver a Charlton Heston haciendo de mexicano. Os contaremos el trágico final del protagonista de Raíces Profundas. Te expulsaremos de este valle, Shane. Vamos a darte motivos para que te marches. Y ay de ti si vuelves. Vámonos, Shane. Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. Fernando León de Aranoa nos contará cuál era su verdadera vocación. Sí, siempre pensaba que yo haría la vida dibujando. De hecho, lo hice unos años. Trabajé como dibujante 4 años en una agencia de publicidad y siempre pensé que me dedicaría al dibujo. Quería haber hecho Bellas Artes, pero me vi en otra carrera que era imagen y sonido y que me ha llevado a hacer películas. Y os presentaremos a un personaje cinematográfico que a todos impresiona: la muerte. El señor Muerte es un segador. Soy el de la guadaña. Sorprendente en esta época. Si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Yesterday, like any day, alone again, for every day seemed the same sad way to pass the day. The sun went down without me, suddenly someone else has touched my shadow. He said hello. Yesterday, like any day, alone again, for every day seemed the same sad way. He tried to say, what did you do without me? Why are you crying alone on your shadow? He said, I know. La actriz Jane Birkin, con su poquita voz, todo hay que decirlo, ha abierto la parte musical del programa. Ya sabéis que entre reportaje y reportaje aprovechamos para escuchar algunas canciones y melodías de cine. Esta canción en concreto pertenece a la banda sonora de la película Madame Claude. Pero vamos ya con el primer reportaje del programa de hoy. Un reportaje con el que vamos a recordar a una de las actrices más legendarias de la historia del cine, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor nació en Londres en 1932. Su padre era un marchante de arte norteamericano que recogió los bártulos y regresó a Estados Unidos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Su madre, una actriz frustrada que en cuanto se instalaron en California, se dedicó a llevar a su hija de casting en casting. No es que esté enviándola a las minas de carbón. Simplemente quiero que Elizabeth tenga una oportunidad de ser algo más que la mujer de un marchante. De esta forma, Elizabeth comenzó una ardua vida de estrella infantil. La niñez no existía. Eso te hace sentir diferente, porque no tienes los recuerdos de la mayoría de las personas. En ocasiones echas en falta las experiencias de la niñez. La niña contaba con una belleza espectacular. Oh, esos ojos, violeta, hipnotizadores. Y además tenía talento. Elizabeth, ¿podrías hablar con un perro y hacernos creer que lo sientes? Con 11 años debutó en el cine con La cadena invisible, la primera película protagonizada por la perrita Lassie. Después vendrían títulos como Fuego de juventud o Mujercitas. Se acabó. Vamos a ensayar la comedia.
Rodrigo, sálvame. Y me desmayo. Tendré un éxito. Pues sí que lo tuvo, y no uno, sino muchos. De esta forma fue encadenando una película tras otra. Elizabeth Taylor se hizo mujer ante los ojos de toda América. Pero si no es una mujer aún, es una niña. Y va a dejarnos. ¿Qué me va a parecer al llegar a casa y no encontrármela? No oír su voz saludándome, hola papá, al entrar. En 1950, con 18 años, protagoniza El padre de la novia, un exitazo que coincide con una afición personal. Con este anillo yo te desposo. Con este anillo yo te desposo. Liz Taylor tuvo una estricta educación protestante y para ella el amor tenía que estar bendecido por el matrimonio. Su larga carrera nupcial comienza a los 18 años casándose con el heredero de la cadena de hoteles Hilton. Mi mayor y único deseo es pasar el resto de mis días como la señora de Conrad Nicholson Hilton. En realidad el matrimonio solo duró 7 meses. Su segundo marido llega inmediatamente. ¿No me presentas a tu amigo? Este es Michael Wilding. Michael, te presento a Elizabeth Taylor. Michael Wilding, un actor inglés 20 años mayor que ella, con el que tiene 2 hijos. Tras el correspondiente divorcio llega el tercero, el productor Michael Todd. Corre el año 1958 y Elizabeth Taylor tiene 26 años, 2 hijos y 3 matrimonios a sus espaldas. Tú ya no eres la misma mujer, Maggie. Es que crees que no sé eso. Es que crees que no sé que... ¿Qué sabes? Que he sufrido una desagradable transformación, que me he vuelto dura, colérica y cruel. En lo profesional las cosas mejoran. Su trabajo y su nominación posterior al Oscar por Gigante acallan las críticas que la tildaban de ser una actriz meramente decorativa. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque le dije que quería a Liz Taylor o no haría esta maldita película. ¿Qué te parece? Creo que eres fantástico, Rock. No sale todos los días una película como esta. Y su reconocimiento se consolida con su segunda nominación al Oscar al año siguiente por un personaje que, como ella misma, pasa por un momento personal terrible. ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol. No salta del tejado, salta. Los gatos saltan desde los tejados sin hacerse daño. Anda, salta. ¿Cómo he de saltar? ¿Y a dónde? Se trata en efecto de La gata sobre el tejado de zinc, una película que rodó un mes después de quedarse viuda. Sí, porque Michael Todd había fallecido en un accidente aéreo. El avión sufrió un accidente. No ha habido supervivientes. ¡Dios mío! El músico Eddie Fisher, íntimo amigo de Todd y marido de Debbie Reynolds, uña y carne de Elizabeth, es quien más empeño pone en consolarla, tanto que acaba convirtiéndose en su cuarto esposo. ¿Qué crees tú que diría Mike de todo esto? Mike está muerto, pero yo estoy viva. Según tú, ¿qué esperas que haga? ¿Que duerma sola? En lo profesional la buena racha continúa y al fin consigue el Oscar. Acompañada por su marido Eddie Fisher, la estrella galardonada por su brillante actuación en Una mujer marcada de la Metro se acerca a recibir el Oscar. Un verdadero placer, pues Elizabeth Taylor acaba de recuperarse de una enfermedad que la llevó al borde de la muerte. En efecto, pocas semanas antes... ¿Qué es? Una congestión, no puede respirar bien. La actriz estuvo a punto de morir ahogada y tuvieron que hacerle una traqueotomía de urgencia para salvarla. Miles de cámaras y paparazzis se agolpan a la salida de un hospital de Londres. Leaving the London clinic for the first time in 3 weeks, Elizabeth Taylor plays her biggest crowd scene, Grateful to be Alive. Envuelta en pieles y sentada en una silla de ruedas, Elizabeth Taylor sale del hospital para incorporarse al rodaje más caro y conflictivo del momento, Cleopatra. ¿Y quién hará el papel de Marco Antonio? Te va a encantar. El nuevo Olivier, Richard Barton. La atracción entre ambos es instantánea. En el plató de Cleopatra surge una de las historias de amor más abrasadoras de la historia del cine. Tienes las condiciones para mi rendición. Los dos están casados y su romance levanta un escándalo internacional que incluye quejas del Senado norteamericano y del Vaticano. Nadie tiene derecho a decirme a quién puedo y a quién no puedo amar. No hagas caso. ¿Se puede demandar al papá? Finalmente se casan en 1964. Su amor, sus peleas, su lujosa vida y las joyas que Richard Barton le regala se convierten en el centro de la atención mundial. Son las piedras más hermosas que he visto jamás. ¿En serio me lo vas a comprar? Te compro eso y la mitad de Gales si me lo pides. La pareja dura un total de 15 años, con un divorcio y una segunda boda incluida. El mundo, excepto tú, está lleno de hombres pequeños. Juntos hicieron bastante teatro y 10 películas. La más célebre de todas, esta. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. ¿Quién teme a Virginia Woolf? En Quien teme a Virginia Woolf, Elizabeth Taylor se mete en la piel de una esposa alcohólica, una interpretación por la que gana su segundo Oscar y que tiene un sabor premonitorio sobre su futuro.
En la década de los 70 se produce la ruptura definitiva con Barton y se casa por 7ª vez, en esta ocasión con un político. Hola amigos, soy John Warner y espero ser vuestro futuro senador. Y ella es mi encantadora mujer, Elizabeth. Elizabeth tiene problemas de peso, también de adicción a las pastillas y el alcohol. ¿Sabes qué es Rainbow Hill? Es una célebre clínica para tratar a famosos alcohólicos y morfinómanos. La actriz va de clínica en clínica para desengancharse. Me convertí en alcohólica sin darme cuenta. Y eso, combinado con los calmantes que tomaba diariamente, supongo que agravó mi situación. En una de estas clínicas conoce al que será su 7º marido. ¿Y te llamas Larry? Sí, Larry Fordensky. Un fornido obrero de la construcción con el que convivirá 5 años. ¿Y del cine qué? En 1980, Liz Taylor rueda El espejo roto, la última película en la que ejerce de protagonista. Bolsas, bolsas, desapareced. Y otra vez con Doris Day volved. La edad comienza a pasarle factura a su belleza. La actriz decide centrarse entonces en telefilms y miniseries, un medio, la televisión, mucho más cómodo. En el cine tan solo aparecen pequeños papeles muy esporádicamente, en títulos como El joven Toscanini o Los Picapiedra. Además, para entonces ha encontrado una nueva causa a la que dedicarse. La muerte de su amigo Rock Hudson le lleva a entregarse en cuerpo y alma a la lucha contra el SIDA. He tenido en mis brazos a un buen amigo cuando su cuerpo comenzaba a debilitarse. Y el dolor me obliga a actuar. Estoy cansada de tener que demostrar al mundo que el SIDA es una amenaza despiadada y cruel para toda la humanidad. Los últimos años de su vida se convierten en una cruzada personal contra esta enfermedad. Es nombrada presidenta de la Fundación Norteamericana para la Investigación sobre el SIDA y se sube a cuantos escenarios se han montado para recaudar fondos, ya sea en el concierto homenaje a Freddie Mercury o en el Festival de Cannes. Por esta labor, Elizabeth Taylor recibe el premio Príncipe de Asturias y un nuevo Oscar al mérito humanitario. Has tenido una vida maravillosa y además he recibido muchísimo amor. El 23 de marzo de 2011, a los 79 años y rodeada de sus 4 hijos, la actriz fallecía de una insuficiencia cardíaca. Con su muerte se apagaba una de las vidas más legendarias de Hollywood, una estrella que brilló más de 5 décadas y que siempre supo mantener una continua expectación en torno a ella, no solo por sus películas, sino por todo lo que rodeó su vida privada. Maridos, enfermedades, riquezas, escándalos. Ese fue su gran triunfo. ¿Qué ganarás? ¿Cuál puede ser la victoria de una gata en un tejado de zinc caliente? Seguramente continuar en él mientras lo resista. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Este tema de piano pertenece a La Conversación, la película de Francis Ford Coppola protagonizada por Gene Hackman y estrenada en 1974. La música es obra del compositor David Shire. Y con ella de fondo nos dirigimos hacia nuestro siguiente reportaje. El protagonista es un personaje que resulta tan aterrador como inevitable. Vamos a hablar de la muerte en el cine, pero no de películas en las que muere gente, que son prácticamente todas, sino de la muerte como personaje cinematográfico. Convivimos con ella casi todos los días. ¿Dónde está Mitch? Murió hace un par de meses. ¿De qué? De que una mañana no se despertó. Nos hace sufrir. Se tarda un año, sobrino. Una vuelta completa del calendario en superar la pérdida de alguien. E incluso a veces sentimos su presencia muy cerca. Había una sombra muy extraña delante de mí. No vi la carretera. ¿Una sombra? Qué extraño. Y justo en el último segundo tuve el instinto de girar. Para algunos es un tránsito, una puerta que se abre. Siempre he tenido la firme convicción de que hay un más allá con el que todos
debemos contar y bajo cuya luz debemos vivir nuestras vidas. Para otros, un simple punto y final. La no existencia, el vacío más negro. ¿Qué dices? Estoy planeando mi futuro. En cualquier caso, nos cuesta mucho definirla y explicarla. Soy una especie de vagabundo del espacio. Soy el punto de contacto entre el tiempo y la eternidad. Así que la mayoría nos limitamos a no pensar en ella a no ser que tengas necesidad. Eyaculatio precox. Yo tengo un método infalible para estos casos. Cuando estás encima de la chica, estás a punto de echar el kiki ya, en ese momento piensas en la muerte. La única certeza que tenemos es que todos terminaremos enfrentándonos a ella. Todos tenemos que morir algún día, con razón o sin ella. Morir es tan natural como vivir. El que tiene miedo de morir también lo tiene de vivir. Así que lo mejor quizás sea buscarle las ventajas. El kit de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos. Todas las culturas han sentido la necesidad de darle forma, de crear una representación física para esta compañera tan cercana y sin embargo tan desconocida. ¿Esa es la muerte? Y bailando se lleva a todos, a todos. ¿Para qué pintas esas tontadas? Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir. Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas. Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda. La cultura occidental judeocristiana ha representado tradicionalmente a la muerte como un esqueleto vestido con un gran manto negro con capucha. ¿Qué clase de disfraz espantoso es ese? Si es que lo es. Por raro que parezca, este es mi aspecto natural. Un disfraz que se completa casi siempre con una guadaña por aquello de que su oficio consiste en segar vidas. ¿Qué desea? Viene por lo del seto. Oiga, lo siento mucho, pero... soy el de la guadaña. Sí, ya lo veo, pero... Soy la muerte. Ya, es que verá, esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y ¿Qué es, cariño? un tal señor Muerte ha venido por lo de la siega. Una guadaña y a menudo también un reloj de arena. Reloj que marca con precisión la hora de cada uno. Medita, hermano, el hecho cierto. Hoy estás sano, mañana muerto. Si breve fue el placer, largo será el padecer. Como en la práctica resulta bastante difícil hacer actuar a un esqueleto, el cine ha recurrido muchas veces a dar forma humana al personaje de la muerte. ¿Vas a hacer de muerte? Va. Asustar al respetable público con estas imbecilidades. Ingmar Bergman acuñó en buena parte el aspecto cinematográfico que debía tener la muerte en la pantalla en su película El séptimo sello, un hombre de oscuro con la cara muy pálida. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? Uno de sus grandes discípulos, Woody Allen, hizo lo propio en La última noche de Boris Grushenko. ¿Quién eres tú? La muerte. ¿Qué nos pasa cuando nos morimos? ¿Hay infierno? ¿Hay Dios? ¿Vivimos otra vez? Está bien. Voy a hacerte una pregunta que es clave. ¿Hay chicas? Eres un joven interesante. Nos volveremos a ver. En el clásico del cine mexicano Macario de 1960, la muerte tomaba la forma de un campesino con el que el protagonista compartía un pollo. ¿No te molesta que platiquemos? Trato tampoco a los hombres. Nos vemos un instante y en realidad no hay nada que decir ni tiempo para decir nada. ¿Por qué me convidaste? Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Y en otro clásico, esta vez de Hollywood, La muerte de vacaciones, era Frederick Mark el que daba vida al personaje. Estoy a punto de tomarme unas vacaciones. Solo serán 3 días. Después de eso, debo regresar. ¿Por qué hace esto? Entre otras cosas, para descubrir por qué los humanos me temen tanto. ¿No lo sabe? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué podría significar el miedo para mí? De esta película se hizo un remake en los años 90, Conoces a Joe Black, en el que la muerte lucía los ojos azules de Brad Pitt, mientras que Anthony Hopkins era el anfitrión de sus vacaciones. Es mi imaginación. Eres un sueño. No soy un sueño. Has venido a llevarme. ¿Qué sucede? ¿Quién diablos eres? ¿La muerte? Sí. Y es que hay infinidad de películas y de actores que se han metido en la piel de la parca. En El último gran héroe, por ejemplo, era Ian McKellen quien lo hacía. Estoy hasta aquí de ti, ¿sabes? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Pues yo te aseguro que este se queda. Él no está en ninguna de mis listas. Pero tú sí. ¿Ahora? Oh, no.
mueres siendo abuelo. Pero hay una curiosidad relativa a la muerte como personaje cinematográfico. Bueno, ¿no sería aún el momento de que la vieja dama se lo llevara? Disculpe, ¿cómo dice la vieja dama? Pues sí, a pesar de ser un personaje femenino, la mayor parte de las veces la interpretan actores masculinos, aunque hay, eso sí, algunas excepciones. Por ejemplo, en Empieza el espectáculo de Bob Fosse era Jessica Lange la que le visitaba para repasar juntos su vida y pecados. Vaya, esta sí que es una nariz de borracho. Tú debes saberlo porque bebes mucho, ¿eh, Joe? Sí. Y tomas anfetas, ¿verdad? Sí. Y te acuestas con muchas mujeres. Qué desilusión, ¿verdad? Todo lo contrario. Y en la película argentina El lado oscuro del corazón era Nacha Guevara la que acompañaba a todas partes al pobre Darío Grandinetti. ¿Qué me miras? Pensaba en el día en que tenga que llevarte y te confieso que no sé cómo te lo voy a decir. Con otros es más fácil, pero vos no sé cómo te lo voy a decir. Te compadezco. ¿Por? Tenés un laburo de mierda. Lo cierto es que se trata de un personaje que no permite demasiado lucimiento. ¿Gustarían las mujeres con este disfraz? Mucho lo dudo. Sus líneas de diálogo suelen ser escasas y casi siempre sobre el mismo tema. Ha llegado la hora de marcharnos. Síganme. Síganme. La muerte llega y el inminente finado busca alguna excusa para escaquearse. Un momento. Se equivoca. No te queda ni un momento. No, yo no soy Mendel. Y si no puede huir, al menos intenta un aplazamiento. Juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Así que ya sabéis, a practicar el ajedrez, y mucho, porque la muerte se sabe de sobra el jaque del pastor. De momento, lo dejamos aquí. Adiós, amigos míos. Recuerden que solo hay un momento de sombra entre sus vidas y la mía. Y cuando yo les llame, atraviesen valientemente esa sombra. Y me encontrarán a mí, su viejo y conocido amigo, la muerte. This little penny is to wish on and make your wishes come true. This little penny is to dream on and dream of all you can do. This little penny is a dancing penny. See how it glitters and it glows. As bright as a whistle, light as a thistle, quick, quick as a wink, up on its twinkling toes. Seguimos en Sucedió una noche colección. El que canta es el actor Danny Kaye con una canción que interpretaba en la película Tu mano en la mía, biopic del trompetista de jazz Red Nichols, que fue estrenado en 1959. Por esa misma época se estrenó también la película de la que vamos a hablar a continuación, Sed de Mal, un título imprescindible para cualquier amante del cine. La cámara enfoca unas manos que manipulan un artefacto explosivo. Luego, sin cortar en ningún momento el plano, va siguiendo a distintos personajes. Una pareja andando y riendo, el hombre que coloca la bomba en el maletero del coche, la pareja que sube al auto, arranca y circula lentamente por las calles. Estamos en una pequeña población fronteriza entre México y Estados Unidos. El coche llega al puesto fronterizo y el conductor habla con el agente de aduanas. Vemos también a otra pareja que también cruza caminando la frontera. Son Charlton Heston y Janet Leigh. Mike, ¿te das cuenta de que es la primera vez que estamos juntos en mi país? ¿Y tú te das cuenta de que hace más de una hora que no te beso? ¿Qué ha pasado? No sé, un coche ha explotado. Se trata de una de las escenas más magistrales de la historia del cine, un largo plano secuencia de más de 3 minutos con el que comienza la película.
La cámara se sitúa en una grúa móvil. Comienza filmando a la altura del pecho del hombre que prepara la bomba. Luego se aleja, se acerca, pasa por encima de los tejados, vuelve al nivel de la calle siguiendo a los personajes. Todo ello en medio de una sugerente mezcla de luces y sombras. Es un alarde de virtuosismo digno de uno de los mayores genios que ha dado el cine, Orson Welles. En su biografía, Charlton Heston calificó esta escena como la toma más formidable que jamás había visto. Nos llevó toda la noche preparar y rodar ese plano. De hecho, si te fijas en la escena, puedes ver las primeras luces del amanecer en el horizonte. No había más tiempo y esa era la única toma que se podía hacer. El mayor problema que tuvimos fue con el actor que interpretaba al inspector de aduanas. Se olvidaba de su texto, algo comprensible porque intimidaba toda aquella complicada preparación y con tanta gente implicada. Finalmente, Orson le dijo: mira, me da igual que no digas tus líneas, solo mueve los labios. Orson Welles había estado trabajando y viviendo en Europa casi 10 años y regresó a Hollywood en 1957. Fue entonces cuando la Universal pensó en él para interpretar un pequeño papel en un policíaco que iba a protagonizar Charlton Heston, un actor muy de moda por entonces tras dar vida a Moisés en los 10 mandamientos. El señor Vargas, ¿anda usted detrás de algún traficante? Ando detrás de un refresco para mi mujer. ¿Su mujer? Ha oído bien, agente. Cuando Heston preguntó al estudio quién iba a dirigir la película, le dijeron que aún no lo habían decidido. Probablemente mi mayor contribución a Sed de Mal fue persuadir a los estudios para que Orson fuera el director. No sé cómo no se les ocurrió antes, pero el caso es que fue así. Le tenían reservado el papel de villano y yo les dije: ¿por qué no la dirige él? Es un gran director, es el que hizo Ciudadano Kane. Y me miraron como si hubiese propuesto a mi propia madre para dirigir la película. Finalmente le hicieron caso y propusieron a Orson Welles que se hiciera cargo de la dirección, además de interpretar al policía corrupto. Me dijeron: ¿quieres dirigir esta película? Pero has de saber que no podemos pagarte más de lo que hablamos. De acuerdo, les contesté. La dirigiré siempre que también pueda escribirla. Hasta la última palabra con un guión completamente nuevo. Y aceptaron. Así que disponía de 3 semanas antes del comienzo del rodaje y contraté a una docena de secretarias las 24 horas del día con las que rehice totalmente el guión. Curiosamente, y a pesar de su recomendación, a Welles no le gustaba Charlton Heston para el papel de policía mexicano y quiso que la Universal reconsiderara esa decisión, pero no le hicieron caso. Malditos mecenas, no sabes quién es un fantasma y quién tiene pasta. Y todos creen que saben dirigir. Estoy preparando un thriller para la Universal y pretenden que Charlton Heston interprete a un mexicano. Orson Welles se equivocaba en su reticencia, ya que al final Charlton Heston logró uno de los mejores trabajos de su carrera. En el nuevo guión, Welles mejoró notablemente su propio papel. Han volado con dinamita a 2 norteamericanos en mi distrito. El caso es mío. Perdone, ¿cómo está tan seguro de que ha sido dinamita? Por mi pierna. ¿Cómo? Su pierna mala le da punzadas igual que a otros cuando cambia el tiempo. Él lo llama intuición. La película cuenta el declive y caída de este capitán, un policía que no repara en métodos sucios para conseguir sus propósitos. Vi esa caja hace 10 minutos y estaba vacía. No miraría bien. La tiré en el suelo del baño. Es imposible que se me pasaran 2 cartuchos de dinamita. Cuente la versión que quiera. Esa caja estaba Diga vacía. que es inocente. Lo comprenderán. Estoy diciendo más que eso, capitán. Ustedes lo amañaron. ¡Un amaño! Frente a él se encuentra el honrado policía mexicano que trata de desenmascararle. Solo tiene que resolver el caso y demostrar que el ídolo de la policía es un corrupto. Amigo, le deseo la mejor suerte del mundo. Orson Welles consiguió que su amiga Marlene Dietrich hiciera un pequeño papel en la película. Pequeño, pero inolvidable. Estás tan cambiado. Deberías dejar las chocolatinas. Ojalá estuviera engordando por tu chile. Tú no has engordado. La alemana da vida a una gitana que en el pasado fue amiga del capitán. Orson Welles. No sabían que contaban con Marlene Dietrich, hasta que la vieron en algunas tomas rodadas y se sorprendieron mucho. Entonces la llamaron y le dijeron: ¿estás en la película? Sí, dijo ella. Bueno, ¿y cuál es tu caché? Y Marlene contestó: si no ponéis mi nombre en los créditos, es el mínimo. Pero si lo ponéis, hablad con mi agente. Así que acabaron llamando a su agente porque sabían que era una buena publicidad para la película. Les encantó. Más allá de la genialidad de la escena inicial, la película cuenta con los habituales y sorprendentes encuadres y juegos de luces y sombras del director,
que sirven para acentuar las características de los personajes y el ambiente de corrupción moral en el que se mueve la historia. Pero como ya le ocurrió otras veces, el estudio apartó a Welles de la fase de montaje sin que el director supiera nunca por qué. No tengo ni idea y nadie me explicó nunca por qué. A ellos les había encantado el guión. El jefe del estudio venía a verme todos los días porque quería que firmara un contrato para hacer varias películas más. Era un gran material. Luego vieron un premontaje que hice y debieron quedar tan horrorizados que no volvieron a dejarme entrar en el estudio. Nadie me había explicado jamás qué fue lo que les disgustó. Hicieron todo lo posible para boicotear la película. Heston era ya una gran estrella, sin embargo en América la película la estrenaron sin ni siquiera organizar una rueda de prensa, sin un pase para los periodistas. La película se estrenó modestamente sin apenas publicidad. Sin embargo, fue elegida para la Exposición Universal de Bruselas y allí obtuvo el premio a la mejor película del certamen. De ahí pasó a Francia, donde se mantuvo 2 años en cartel, y es que la crítica europea la trató enseguida como una obra maestra, un clásico instantáneo que también tuvo una consecuencia importante en su aspecto musical. La pianola me trae muchos recuerdos. A los clientes les gusta. Aunque llevaba ya 5 años trabajando anónimamente en el equipo de músicos de la Universal, Set de Mal fue la primera banda sonora que creó en solitario Henry Mancini, uno de los compositores más importantes de la historia de la música cinematográfica. Su música a base de jazz, blues y rock and roll llamó la atención del director Blake Edwards, que contactó entonces con él y a partir de entonces convirtió a Mancini en su compositor fetiche, lanzando su carrera con películas como La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes o Días de Vino y Rosas. Set de Mal fue una película adelantada a su tiempo, no solo por su virtuosismo cinematográfico, sino por abordar temas poco habituales hasta entonces, como la corrupción policial o el tráfico de drogas. ¿Dices que Vargas está implicado en el narcotráfico? Confío en que esto no sea una de tus intuiciones. Lo puedo demostrar. Ya sé que no es asunto de mi departamento, pero me gustaría demostrar que no hablo por hablar. La modernidad que destila esta película de 1958 convierte en antiguallas muchos planteamientos narrativos y estilísticos del cine actual, algo que solo estaba al alcance de un genio como Orson Welles. Los que trabajaron con él así lo reconocían. Él fue, sin lugar a dudas, el hombre con más talento que he conocido en mi vida. Esto no significa que fuera el mejor director, el mejor guionista o el mejor actor, que no lo fue. Pero si por talento entendemos la capacidad creadora, Orson tenía más que cualquier otro que yo haya conocido. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Esto que suena es la banda sonora del Señor de las Moscas, una película estrenada en 1990 que adaptaba la famosa novela de William Golding, a la que puso música el compositor francés Philippe Sard. Y ahora vamos con una entrevista de nuestra sección El cine de su vida. Lo que viene a continuación es un resumen de la charla que mantuvimos hace un par de años con Fernando León de Aranoa, el director de películas como Los lunes al sol, Familia o Lobin Pablo. Es verdad que yo desde muy pequeño era muy de cómics, pero porque era muy de dibujar. O sea, a mí lo que me gustaba mucho era el dibujo. ¿Coleccionas cómics? Sí. Qué tierno.
¿Cómo que tierno? Es una afición muy varonil y tosca, ¿eh? Yo creo que es tierno. Y se me daba más o menos bien y bueno, pues en el colegio me pasaba el día dibujando, ¿no? Y es verdad que yo sí siempre pensaba que yo ganaría la vida dibujando. De hecho lo hice unos años, trabajé como dibujante 4 años en una agencia de publicidad y siempre pensé que me dedicaría al dibujo. Quería haber hecho Bellas Artes, pero me vi en otra carrera que era imagen y sonido y que me ha llevado a hacer películas, así que todo esto tiene un poco de accidente. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. Yo creo que la primera película que recuerdo haber visto en un cine de verano, en Levante, en Gandía posiblemente, le llamaban Trinidad. Una tienda destrozada, 2 cabezas rotas como 2 calabazas, un hombre herido y otro desgraciado para toda su vida, y todo esto en 2 horas, en 2 horas que te he dejado solo. ¿No me habías pedido que te ayudara? Pero no de esta forma, imbécil. Recuerdo haber visto Los 7 Magníficos, muy joven, La Guerra de las Galaxias también. Yo soy de esa generación que la vio pues con 9 o con 10, no recuerdo exactamente, pero muy pequeño, ¿no? Encuentros en la tercera fase también, ¿no? Que eran películas que te daban mucho miedo, tan pequeño, ¿no? Y tan bien contadas, ¿no? La carrera del siglo y El mundo está loco. Había muchos cines de sesión doble, ¿no? También en mi barrio, ¿no? Había cines donde ponían 2 películas. Me han dicho que dominas la poesía de la calle. Eso descarta películas del oeste, de piratas, excéntricas, religiosas, de romanos. A mí, quizá una de las películas que más me gusta de Woody Allen es Desmontando a Harry. Yo quería ser escritor. Lo único que me importaba era escribir. No me importaba el mundo real. Solo me importaba el mundo de ficción. Bueno, además intenté ponerle un enema a la mujer del decano y eso no les gustó, pero... El protagonista era un escritor, si lo recuerdas, ¿no? Era una especie de autoconfesión de Woody Allen porque el protagonista era alguien que tenía un enorme reconocimiento como escritor y todo el mundo decía que se manejaba maravillosamente en el mundo de la ficción, pero como el propio personaje admitía, era un desastre en la vida, ¿no? Entonces era alguien que sabía moverse muy bien en la ficción, pero no en la realidad, ¿no? Y yo allí en la azotea, ante ella, que me apunta con una pistola, con el frío que hacía, y yo aterrado, y le hablo de un relato corto que escribí siendo más joven, y a ella le hizo gracia, menos mal, y empezó no sé, se rió y se calmó un poco, y bajó la pistola, y no sé... Pero una obra suya le salvó la vida. Me resulta increíble. Y me gustó mucho ese juego con los 2 planos, porque además la película lo contaba con un humor magnífico, ¿no? Y también sentía que había algo ahí de confesión, ¿no? De mucha sinceridad en lo que estaba contando la película. No solo se puede hacer con pasión, o sea, a veces es casi un acto de fe, en realidad. Para los cumpleaños la gente contrata payasos, ¿no? O putas, yo qué sé. Y si está tan sola, ¿por qué no llama una puta? Porque a lo mejor quiere otra cosa. ¿Cómo qué? Pues como una familia. A mí me parece más entrañable. A lo mejor es que tuvo una hostia en coche o algo así y se mató toda su familia y por eso hace esto. ¿Te has visto muchas películas? O parafraseando a un querido amigo poeta, uno no hace películas, se muda a vivir en ellas, ¿no? Cuando empieza la preparación o el rodaje de una película... vuelas puentes con tu vida civil, pierdes amigos porque durante unos meses, muchos, realmente no puedes hacer otra cosa más que esa película. ¿Sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario, antípodas. Antípodas, lo contrario, lo opuesto que aquí. Allí hay curro, aquí no. Allí follas, aquí no. Antípodas. De manera que se hacen así, ¿no? Es trasladándote a la película como si fuera un país al que te vas a vivir durante unos meses, incluso durante unos años o un año y pico. Ya, tío, Varadero, hotel, 7 días, AIDE 70.000. ¿Qué es AIDE? Alojamiento y desayuno. Y te lo suben en la cama si quieres. Sí, te la chupan, no te jodes. Sí, gilipollas. Si quieres también te la chupan. ¿Y si es un camarero? No hay. Son todo camareras, por ley. Y luego regresas por unos instantes a tu vida civil, ¿no? Y ya pues puedes como poner en orden tus cuentas, tus cosas, tus facturas, que dejaste... pero bueno, es verdad que se invade mucho la vida, ¿no? No existen los fines de semana, ¿no? Yo no tengo recuerdo para mí, salvo cuando estás rodando o montando, cualquier día es un día de trabajo porque estás dándole vueltas a algo en la cabeza, ¿no? Tiene un lado bueno, ¿no? Y un lado también difícil, claro, que es que nunca descansas realmente. Yo soy muy buen espectador, entras en la película y me olvido no la veo como alguien que se dedica a eso, ¿no? Solo en momentos muy excepcionales o porque estás en algún proceso del trabajo de una película, por ejemplo, el montaje es muy obsesivo
y mientras montas, y estoy ahí ahora. Yo, por ejemplo, con una película, pues cuando voy a ver una película solo veo el montaje, ¿no? Fíjate, un salto de campo sin inserto explicativo. ¡Qué pretencioso! Mira aquí, un plano secuencia sin récord situacional ni contenido sígnico aparente. Pues ya es difícil eso. ¡Qué barbaridad! Recuerdo haber visto alguna película, pues mira, otra vez un ejemplo de Woody Allen es cuando vi Match Point. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes. Recuerdo que empezaba la película y en apenas 3-4 secuencias había avanzado muchísimo la historia, ¿no? Pero de una manera realmente magistral. Entonces era aquello que en 4 secuencias te habían contado ya tantas cosas. Estaba gustando tanto esa manera de contar, hablo de la pura narrativa, que di ese paso atrás y dije, qué bien contaste esto, ¿no? O sea, normalmente a cualquiera nos costaría 20 minutos llegar hasta aquí y este tipo en 4 minutos te ha colocado ya donde quieren. ¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo? ¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual? De lo más agresivo. Lo mío es competir. ¿Resulta molesto? Tendré que meditarlo un rato. Amo mi oficio, quiero hacer muchas más películas, pero también pienso que en algún momento esa parte más física, más hará que me apetezca más o que intente escribir narrativa o cambiar un poco así como de... Que también es algo que me gusta mucho y es algo que quiero intentar, ¿no? Siempre está en mis planes escribir una novela, y pienso que a lo mejor en algún momento debería intentar eso, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Wait! Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait! Wait, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah. Is there a letter in your bag for me? Please, I've been waiting a long, long time. Oh yeah. Since I heard from that girl of mine. There must be some word today from my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently for just a card or just a letter saying she'll be coming home to me. Please, Mr. Postman, look and see. Is there a letter in your bag for me? Please, I've been waiting a long, long time. Whoa, yeah. Since I heard from the girl of mine. Estamos escuchando una versión del clásico de las Marvelettes, Please Mr. Postman, tal y como sonaba en Backbeat. Backbeat es una película británica del año 1994 que contaba los comienzos de los Beatles, cuando aún eran unos adolescentes que actuaban en un club de Hamburgo. En especial se contaba la historia de Stu Sutcliffe, el primer bajista del grupo que murió de un infarto cerebral. Pues bien, para interpretar las canciones que los actores tocaban en la película, se creó una superbanda formada por músicos de grupos como Nirvana, R.E.M. o Sonic Youth, que grabaron la banda sonora formada por una serie de clásicos del rock and roll que por entonces tocaban los Beatles, entre ellos este Please Mr. Postman. Nuestro siguiente protagonista también tuvo un final trágico como Stu Sutcliffe. Se llamaba Alan Ladd y fue una gran estrella en los años 40 y 50 del siglo XX. ¿Cómo está, doctor? Bueno, ha sido una intervención larga. Parece que se mantiene estable. Hemos extraído la bala que estaba muy cerca del corazón. Lo siento, señora Ladd, pero cuando se recupere su marido va a tener que declarar. No, pero ha sido un accidente. Aquella vez se había salvado. Su mujer le había encontrado esa noche en el granero de su rancho cubierto de sangre y con un disparo en el pecho. Ni los médicos ni la policía se creyeron entonces la rocambolesca historia que ella contaba. Alan oyó ruidos extraños y pensó que era un ladrón. Así que cogió el rifle y disparó en la oscuridad. Dios mío, lo juro, es cierto. La bala había pasado muy cerca del corazón del actor, pero afortunadamente no fue mortal. Bien, será mejor que lo dejemos por hoy. No estamos llegando a ninguna parte. Queremos que todos ustedes firmen una declaración, pero mañana habrá más tiempo. La policía investigó el caso y no halló ninguna prueba que verificase la versión de la esposa. Más bien, todo indicaba que aquello había sido un intento de suicidio. Alan Ladd fue una de las caras más famosas del Hollywood de los años 40 y 50. Un actor rubio, de sonrisa luminosa y rostro angelical, pero que podía dar perfectamente la imagen de tipo duro. Te expulsaremos de este valle, Shane. Vamos a darte motivos para que te marches, y ay de ti si vuelves. Vámonos, Shane.
Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. En su larga filmografía abundan los títulos de segunda clase, pero también protagonizó un puñado de grandes películas, sobre todo dentro del western y del cine negro. Y eso que algunos críticos le acusaban de inexpresivo y hacían bromas con su corta estatura, ya que apenas medía 1,65. Eso hizo que más de una vez tuviera que usar un taburete a la hora de la escena del beso con la chica, y se dice que durante el rodaje de La Sirena y El Delfín cavaron una zanja para que Sofía Loren caminara por ella, mientras que el actor andaba por la parte superior. Sin embargo, Alan Ladd tenía un atractivo especial, tal y como explicaba su biógrafa, la escritora Marilyn Henry. Era muy fotogénico. Cuando estaba en la pantalla no podías mirar a ningún otro. Tenía esa clase de magnetismo. En realidad, Alan Ladd iba para deportista. Desde muy joven destacó como saltador de trampolín y estaba llamado a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932, cuando sufrió una inoportuna lesión. Howard Johnson, especialista en la historia de Hollywood. Ahí sufrió su primer revés importante. Tuvo un accidente mientras saltaba a la piscina. Al entrar en el agua se golpeó en la cabeza contra el suelo y perdió el conocimiento. Fue un golpe serio, lo suficientemente importante para que los médicos aconsejaran que dejase los saltos de trampolín. Y eso le enfadó muchísimo. Su padrastro, un pintor de brocha gorda que trabajaba en los estudios de la Warner, le colocó como operador de grúa y eso le permitió también hacer de extra en muchas películas e iniciarse poco a poco en la actuación. Aquí no me conoce nadie. Pronto lo harán. Pero no fue en el cine donde empezó a destacar, sino en la radio. Dotado de una excelente voz, Alan Ladd se convirtió en un actor habitual de los seriales radiofónicos de una conocida emisora de Los Ángeles. Box 13. Alan Ladd as Dan Holliday. The body lay like a squashed melon. Fue en ese estudio de radio donde se fijó en él la agente de artistas Sue Carol, una antigua actriz de la época del cine mudo reconvertida en representante. Recuerdo que el día que llegó a mi oficina llevaba una trinchera blanca. Su rubia cabellera estaba iluminada por el sol. Parecía un joven dios griego. Sue Carol no solo se convirtió en su agente, sino que se casó con él, y gracias a su empeño consiguió meterle en numerosas películas. Solo en el año 1940, Alan Ladd participó en 16 largometrajes, en papeles pequeños, sí, a veces incluso sin acreditar, pero en los que poco a poco empezó a llamar la atención. Hola, guapo. ¿Me buscas a mí? Me temo que no, busco a mi mujer. Esto está lleno de mujeres. Eres muy guapo. La suerte llamó a su puerta cuando protagonizó El Cuervo, un policíaco de serie B que se convirtió en un éxito inesperado. En él formaba pareja con la actriz Veronica Lake, y los estudios volvieron a emparejarlos en otras películas como La llave de cristal, Saigón o La Dalia azul. Yo sé que no mataste a tu mujer, Johnny. ¿Por qué? Porque te conozco. No me conoces tanto como crees. Lo suficiente. Y ahora quieres encontrar al que la asesinó, ¿verdad? Te preguntarás por qué no dejo que la policía haga su trabajo. ¿He actuado como si pensara eso? Me están buscando. Y si me encuentran, no se molestarán en buscar a nadie más. Alan Ladd y Veronica Lake formaron una de las mejores parejas del cine negro americano de los años 40. Howard Johnson otra vez. Veronica Lake medía poco más de 1,5 metros, con lo que era la pareja perfecta para él. No dañaba su ego, ya que Alan siempre tuvo un ego muy frágil. Alan Ladd protagonizó otras películas interesantes como Calcuta o Capitán Carey, de donde sale el clásico Mona Lisa que escuchamos de fondo. Pero sin duda el mejor título de su filmografía es el clásico del western Raíces Profundas, en el que daba vida a un héroe errante que ayudaba a los granjeros en su guerra contra los ganaderos. ¿Querría enseñarme a tirar? Te gustaría aprender, ¿eh? También papá desea que se quede. Oí que se lo decía mamá. Dijo que no para que le ayude usted en sus peleas, sino solo en el trabajo. Yo aposté a que usted no se iría por miedo a esos ganaderos. A mediados de los años 50, Alan Ladd era uno de los 10 actores mejor pagados del cine americano y uno de los más queridos también por el público. Naturalmente, los espectadores no sabían que tenía un lado oscuro. ¿Tenéis algo de beber? Claro, ¿lo quieres en vaso o en embudo? Como siempre. ¡Marchando un bourbon de los fuertes! Sus borracheras y sus crisis depresivas eran bien conocidas por sus compañeros de profesión, y algunos ya imaginaban el final que tendrían. No le tomes a Shane demasiado afecto. ¿Por qué no?
No quiero que se lo tengas. ¿Por qué, mamá? Se marchará cualquier día y lo sentirás mucho si le aprecias demasiado. En 1955, durante el rodaje de Tigres en el cielo, se enamoró de su compañera de reparto, June Allison, pero ambos estaban casados y sabían que su amor era imposible. Bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? A ninguna parte. Nos dijimos adiós anoche. Entonces coge el autobús que va hacia el norte y yo volveré a Malibu. Aquella ruptura le sumió en una depresión que ya no le abandonaría el resto de su vida. También por entonces ocurrió algo que le hundió aún más. George Stevens, que le había dirigido en Raíces Profundas, le llamó para decirle que tenía un papel muy bueno para él. La película era gigante, una gran superproducción, pero cuando se lo contó a Sue Carol, esta torció el gesto. No era un papel protagonista, así que le obligó a rechazarlo. Entonces se lo dieron a Jace Dean y la película resultó un éxito. Aquello afectó mucho a Alan y agravó su espiral depresiva. De alguna forma selló su destino fatal. Lo mismo le pasó poco después en Conspiración de Silencio, donde fue sustituido por Spencer Tracy, y unos años después en Lawrence de Arabia, en la que el papel, que en principio era para él, acabó siendo para Peter O'Toole. El actor buscaba sin éxito nuevos retos profesionales. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige? A cualquier sitio donde no haya estado anteriormente. Pero solo le ofrecían los mismos papeles de vaquero. Su carrera estaba estancada y ya no le motivaba. Empezó a beber cada vez más y más. Siempre había sido bebedor, pero creo que empezó a beber aún más para olvidar todos esos demonios que tenía en la cabeza. Para colmo, empezó a sufrir una serie de accidentes. Chocó con su coche contra un árbol, se cayó en la ducha, se hizo un corte en la cara. Siempre le pasaban cosas malas y ello encontraba más razones para seguir bebiendo. Su rostro se fue abotargando y para ocultar las secuelas de la bebida, cada vez necesitaba más maquillaje. Ciertamente amargado, un día Alan Ladd tomó una decisión fatal. Bueno, llegó el momento. Final del trayecto. La noche del 29 de enero de 1964, poco más de un año después del intento de suicidio que escuchábamos al principio, su mujer le encontró tirado en el salón junto a una botella vacía. Bueno. Has vuelto a beber. No pudiste llegar a la cama, ¿eh? Cariño, no tengo ni idea de lo que hiciste, pero... Venga, ahora vamos a... Ay, Dios mío. Al día siguiente la prensa publicó que había muerto de un ataque al corazón, pero el dictamen de la autopsia no pudo ocultar el suicidio. En el estómago se encontraron una importante cantidad de alcohol mezclado con 3 medicamentos y somníferos. Tenía 50 años y copió a su madre en la forma de morir. Ella también se había suicidado con una sobredosis de somníferos y alcohol en 1937. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir con este tema de Hans Zimmer que ya suena de fondo, perteneciente a la banda sonora de Amor a quemarropa, la película de Christian Slater y Patricia Arquette. En realidad la melodía se basa en una pieza de Carl Orff titulada Gassenhauer, que aparece en otras películas como Malas Tierras o Monsters. Pero ahora nos vamos, que llega el boletín. Mañana regresamos con más música y reportajes de cine en Sucedió una noche colección.